Friki del mundo, volvemos al retro, más retro todavía. F0 para España. Qué maravillosa saga y qué olvidada por Nintendo. Esto es una maravilla y el que no haya jugado, a la hoguera. A la hoguera. Así que como siempre haré un unboxing de esta maravilla, de su versión para España, y haré un pequeño gameplay. No sé si seré tan bueno como para quedar bien en el vídeo, pero lo intentaré. Así que quedaros conmigo y disfrutad de esta maravilla de la velocidad. Mundo, hoy os traigo un juego retro, esta maravilla. Voy a hacer un unboxing del F0 para España, la carrera del siglo XXVI. Madre mía, nada menos que el 26, ¿eh? Se han quedado cortos. No sé yo si en el año 2026 se habrá esto, pero ya hay Fórmula 1 que se parecen. Esta es la caja. Está bastante bien conservada. Este juego es del año 91 y nada menos que se sacó Nintendo este juego en el 1991 de lanzamiento de la consola. Me parece alucinante, un juego modo 7 que se ve impresionante para la época. Ya sabéis que el modo 7 es ese modo gráfico que simula las 3 dimensiones. Y venir con este juego de lanzamiento me parece, y con el Mario World y el Street Fighter, en esa época Nintendo yo creo que no tenía rival. Como siempre, protección máxima. Estamos hablando de joyas, de juegos de coleccionismo, que todos pasan los 100 euros casi ya. Así que estas cajas siempre conservadas con el plástico para que no se rayen. Tenéis la caja, que tiene un pequeño rascón. No nos vamos a quejar, como está el patio hoy en día. Así que vamos a abrirlo con mucho cuidado. Este es un juego de segunda mano, como podéis ver, porque aquí tenía un precio. Es la edición española. Aquí tiene un poquito de zonas amarillentas. Aquí tiene su carátula interior, su cajita. Y aquí tiene las instrucciones. Mirad qué maravilla, ¿eh? Lo que son las instrucciones bien hechas de la época. El mando. Un texto de ambientación a la historia de F0. Es una pena que Nintendo esta saga la haya dejado abandonada. Ya más adelante hablaremos de que en mi opinión es el mejor F0, que es el de la GameCube, hecho por Sega. Pero este juego ha sido abandonado hace años y no ha sacado ninguno más desde GameCube. Y que las ilustraciones, es impresionante este juego. En todos los aspectos. Las reglas de la competición. Los pilotos, el Capitán Falco con su nave. Estamos hablando de juegos legendarios de Nintendo. Y es extraño que ninguna Nintendo no quiera echarle mano a este juego. O por lo menos hacer un remake, un remaster de alguno de ellos. Con la cantidad de juegos que se han basado en F0. Como estos recientes Xenons, Wipeout y una gran cantidad de juegos de naves de alta velocidad. Este cómic aquí maravilloso, igualito que las instrucciones de ahora, de cualquier juego de la Switch. Igualito, un cómic. Mira qué maravilla de ilustraciones, una historia dentro de las instrucciones. Increíble. ¿Qué os puedo decir de este juego que no conozcáis? Que el que no lo haya jugado va a flipar. Sobre todo
poniéndolo en el contexto de la época. Que este juego ya ha salido de lanzamiento de una consola, junto con el Mario World y otras tantas joyas. Tenía ganas de hacerle un especial al F0, que es un juego de velocidad que siempre me ha gustado. Y ahora lo voy a ejecutar en el emulador para que lo veáis con todo lujo de detalles. Si os gusta el contenido del canal, ya sabéis, darle a like, suscribiros y podéis poner cualquier comentario o de cualquier otro juego que os gustaría ver en el canal. Muchas gracias y os dejo con el gameplay. Una vez está todo preparado, aquí vamos a probar esta maravilla de juego. Lanzado en 1991, casi nada. En el emulador esto es maravilloso porque podemos ver las diferentes versiones y tener información sobre el juego. Aquí te dice el año de lanzamiento, estrenado en 1990. Aquí no llegó en esa fecha. Aquí pone que es un juego de carreras, un jugador. Esta es la versión de Estados Unidos. Aquí te explica un poquito la historia. Aquí. Y podemos jugar a la versión que queramos. Vamos a jugar la versión americana, puesto que tiene más FPS, que va a 60. Así que vamos allá. Vamos a hacer una práctica primero. Con la nave Blue Falcon. A poner sin rivales. Después hacemos una carrera. Vamos a probar la música más mítica de todo el juego. Y a alucinar. Año 1991. Esto en tu casa. Modo 7. Y esta música. Turbo. Voy a chocar a propósito para que veáis. Aquí, por ejemplo, cuando la nave se hace daño bajando la barra de energía, ¿ves? Superior. Y entonces en esta barra de aquí se podía recuperar vida. Estos chavales de ahora, muchos de vosotros diréis, ¿qué es esta mierda de juego? ¡Qué arcano! Pero esto es historia de los videojuegos. A los que empezáis con el coleccionismo y os gusta el retro, esto es un juego que no tenéis que dejar escapar. Nos acercamos a la última vuelta. ¡Oh, accidente! Esta es la primera pista. Ahora voy a poner una con más coches, un poquito más difícil. Voy a concentrarme al máximo para hacer un papel espectacular en la carrera. Impresionante. Allá vamos. Aquí te guarda los tiempos. Este tiempo no está muy bien.
Bueno, sí, sí que está bien. Estos son los tiempos que te dan de base, son 10 minutos. Pues el que lo hagan 10 minutos que... Salimos de este menú. Y ahora vamos a hacer una práctica pero con más coches. Vamos a elegir, por ejemplo, contra este y vamos a elegir Big Blue. ¿Qué os parece esta pista? Allá vamos. La banda sonora de este juego es espectacular. Es un juego bastante exigente, sobre todo a partir de la cuarta, quinta pista ya se empieza a poner muy difícil el juego. ¡Qué musicón, madre mía! Hielo. Es muy fácil hacer un error y salirse fuera de la pista. ¡Qué maravilla, madre mía! ¿Cómo ha abandonado Nintendo esta franquicia? Mira que ni me he salido ni casi he tocado la pista y tengo al rival aquí pegado detrás, ¿eh? Ahí viene. ¿Qué? Aquí tengo a mi hijo flipando detrás mío con este juego. No me extraña. Tiene 5 años pero ya tiene buen gusto. El rival viene detrás nuestro. A toda velocidad. Allá vamos. Lo tengo ahí pegado. ¿Será capaz nuestro campeón de ganar? Me voy a guardar los 2 turbos para la última vuelta. Allá vamos. Vamos a darle caña. Yo no sé vosotros, pero mis conclusiones finales sobre este juego es que es una maravilla. En el 2023 todavía me sigue pareciendo una maravilla. Espero que Nintendo rescate esta saga y nos regale un F0 a la altura de este o el de la GameCube, porque es maravilloso. Esto es todo. Espero que hayáis disfrutado de esta maravilla de Super Nintendo y nos vemos en el próximo vídeo.